20:20. Y dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Amén. Les invito, hermanos, para que nos pongamos de rodillas, todos los que podamos, para ir delante de la presencia de nosotros. Amante buen Padre Celestial, Señor, estamos aquí agradecidos, con corazones henchidos de gratitud, porque te reconocemos, Señor, y podemos reconocer tu mano que nos ha cuidado durante esta semana. Pero, Señor, también reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra necesidad, y es por eso que también nos postramos delante de ti, suplicando, Señor, que tú estés con nosotros, que tú te quedes no solamente este día, sino también todo el resto de nuestra vida, Señor. Que tú impresiones nuestra mente, que nos permite, Señor, convertirnos de nuestros pecados y entregarnos a ti. Somos tus hijos, Señor, y suplicamos de tu presencia. Ten misericordia de nosotros, lo suplicamos, no por nuestros méritos, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Ya nos hemos visto, es la segunda vez que me toca venir a acompañarnos a ustedes. El pastor Jimmy Cifuentes me ha invitado, esta es la segunda ocasión, para poder compartir la palabra de Dios, poder repasarla juntos, poder gozarnos de los tesoros que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, que reafirman nuestra fe, que nos permiten recobrar ánimo, que nos permiten continuar en este camino mientras Cristo viene, porque Cristo viene, así se llama el tema, y viene pronto. Esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema de profecía. Regularmente hay dos temas que me gustan mucho. El primero, ya lo compartí con ustedes la primera vez que vine, es el tema de justificación por la fe. Y ese es un tema que me apasiona, me gusta muchísimo. Me gusta estudiarlo, me gusta compartirlo, me gusta expresarlo a donde quiera que vaya. Me gusta mucho la justificación por la fe. Y esta lección estudiamos algo de eso. De hecho, hay una cita del hermano Elena G. de White que se menciona en la lección, donde se le pregunta, me han preguntado varias veces, si el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Y confirma el hermano Elena G. de White, sí es la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de profecía. Y la profecía es importante, porque la profecía nos permite ver hacia atrás, en este momento, y hacia el futuro. Podemos ver lo que Dios ha hecho en el pasado, podemos ver lo que Dios profetizó en el pasado y cómo lo cumplió. Luego podemos ver exactamente lo que Dios profetizó para nuestro tiempo y podemos darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Porque la historia tiene muchas fases. Y luego podemos ver las profecías que Dios tiene para el futuro. Y entonces así, como lo dijo Josafat, si nosotros nos damos cuenta y creemos a los profetas, podemos estar seguros de que Cristo, de que Dios va a cumplir lo que prometió. ¿Por qué lo va a cumplir? Porque ya lo cumplió en el pasado, por eso es que lo va a cumplir también en el futuro. Pero también podemos ser prosperados. ¿Por qué prosperados? Porque hay mayor sabiduría de saber en qué tiempo vive. Cuando uno sabe en qué tiempo vive, uno sabe cómo prepararse. Así que por eso la profecía es importante. ¿Cuántos de ustedes de aquí son adventistas del séptimo día? Voy a levantar su mano, adventistas del séptimo día. Aquí, por acá un poco menos, adventistas del séptimo día. Muy bien. Estoy asumiendo que todos aquellos que no levantaron la mano no son adventistas del séptimo día. Para todos los que son adventistas del séptimo día, este mensaje, ustedes lo conocen, pero va a servir para repasar
Y por si acaso andamos un poco tristones porque Cristo no ha venido, fortalecer nuestra fe. No porque yo lo diga, sino con el favor de Dios y con su Espíritu Santo, que yo suplico que esté con nosotros en esta mañana, que así pueda ser. Y esto es nada más así como que una puerta de entrada hacia un cuarto que está lleno de tesoros. Para los que no son adventistas, les tengo una buena y una mala. La buena es que este día vamos a repasar con hechos, con fechas, con eventos, qué es lo que Dios ha hecho en el pasado, qué tiempo estamos viviendo, y vamos a ver también qué es lo que viene. Entonces usted va a aprender, este día usted va a aprender, va a salir con algo que a lo mejor no conocía. Pero también tengo una mala. La mala es que de aquí en adelante, para usted que no es adventista, de aquí en adelante, usted ya jamás va a poder decir: yo no sabía que eso iba a suceder. Ya no. De aquí en adelante usted va a ser responsable, y el día que usted presente cuentas delante de Dios, y cuando Dios le diga: tú sabías, tú no vas a poder decir: no, Señor, es que a mí nadie me dijo, yo no sabía nada de eso. No, ya no. De aquí en adelante usted ya va a saber lo que Dios tiene para el pasado, el presente y el futuro. Entrando en materia, los adventistas hemos dicho muchas veces que Cristo viene pronto. Quizá ustedes lo han oído, para los que son adventistas, desde hace mucho tiempo. Mi abuela murió con la esperanza de que Cristo venía pronto. Mi madre tiene la esperanza de que Cristo viene pronto, pero ya tiene 87 años y ella creyó en esta verdad cuando tenía como alrededor de 20 años. Es decir, han pasado 60 años de su vida siendo adventista, diciendo que Cristo viene pronto. Yo nací en el Evangelio. Cuando yo nací ya mi familia era adventista, así que yo nací en el Evangelio. Yo fui adventista, dice mi madre, desde la panza, pero me bauticé hasta los 8 años, ¿verdad? Toda mi vida he dicho: Cristo viene pronto. Pero la verdad es que Cristo todavía no ha llegado. Han pasado al menos 87 años que tiene mi madre y Cristo no ha llegado. Y desde antes de eso, muchas otras personas antes de nosotros han dicho: Cristo viene pronto. Los mismos apóstoles, después de que vieron a Cristo ascender, empezaron a predicar que se prepararan porque Cristo venía pronto, pero Cristo no ha llegado. Y a veces eso nos puede desanimar y decir: bueno, ¿y qué tan pronto viene realmente Cristo? ¿Será que realmente ya viene pronto? ¿En qué parte de la historia estamos viviendo? Bueno, esta mañana espero repasar con ustedes algunas fechas, algunos eventos que nos den seguridad de que Cristo viene pronto. Los invito a ir a Daniel 8. Daniel 8, vamos a ubicarnos en el capítulo 8 de Daniel. Déjenme probar. Oh, sí, aquí está. En Daniel 8 encontramos una profecía que es muy relevante para todas las personas. Es la profecía, es la visión que tiene Daniel, es la profecía que tiene que ver sobre los 2300 días. Y los voy a invitar que nos ubiquemos en Daniel capítulo 8, por ahí del versículo, vamos a empezar desde el versículo 1 y vamos a leer quizá por allá hasta el 17. Dice: en el año tercero del reinado del rey de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, cabecera del reino en la provincia de Persia. Vi pues en visión estando junto al río Ulaí. Alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero, el primer animal que vamos a ver, que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y aunque eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre, es decir, al final el más alto creció todavía más. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase. Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío, segunda animal que aparece, pero este es un macho cabrío, y venía de la parte del poniente, fíjense dónde venía, del poniente, sobre la haz de toda la tierra.
el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío tenía nada más un solo cuerno, a diferencia del carnero que tenía dos, uno más alto que el otro. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, el cual yo había visto delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantándose contra él, hiriólo y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto de en tierra y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Es decir, el macho cabrío le ganó al carnero que tenía dos cuernos. Lo derribó, lo holló, es decir, lo pisoteó, y nadie lo pudo rescatar. Y engrandeciéndose en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Cuando está en la mayor esplendor de su fuerza, aquel cuerno fue quebrado, aquel único cuerno, y salieron 4 que subieron hacia los 4 vientos del cielo, es decir, hacia los 4 puntos cardinales. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Y engrandecíase hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército fuele entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos dijo aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone al santuario el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días, de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Hasta ahí vamos a llegar, versículo 14. Esta visión de estos 4 diferentes animales es una visión paralela. Es una visión que no solamente aparece aquí, sino aparece también en Daniel 2, aparece en Daniel 7 y aparece en Daniel 8. Muchas veces cuando hablamos de profecía nos da un poco de temor interpretar todo esto, pero vamos a ir paso por paso. Primero, en el tercer año del rey Belsasar, dice Daniel 8:1. ¿Se acuerdan quién era este rey Belsasar? Fue aquel que tomó los vasos, ¿verdad?, del templo, que en ese momento estaban en Babilonia. Cuando Babilonia había invadido y había completamente llevado esclavos a la gran mayoría del pueblo, y los había llevado, también llevó los tesoros, incluyendo los tesoros del templo. Entonces, estando los tesoros en Babilonia, tomó estos vasos y los utilizó para una fiesta personal. ¿Se acuerdan de eso? Y luego apareció en la pared una escritura y fue llamado Daniel, y Daniel interpretó. ¿Se acuerdan? Bueno, pues este mismo rey, en su tercer año del rey Belsasar, fue cuando esta visión le llegó a Daniel. En esta visión, Daniel estaba en la ciudad de Susa. Y con esta visión, Daniel empieza una serie vamos a decir, de diferentes animales que empieza a ver ahí. Permítanme ver. Déjenme devolver un poco. En Daniel 9, que es el siguiente capítulo, es el primer año del rey Darío. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos a recalcar que aquí, que desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 habían transcurrido 50 años. Para que ustedes tengan ese número por ahí. Habían 50 años desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Ahora, en visión ve Daniel 4 imperios mundiales, los mismos que había visto también cuando el rey Nabucodonosor había tenido la visión de aquella imagen, los mismos que ve también en el capítulo 7 y los mismos que ve ahora en el capítulo 8. Estas 4 imágenes que están ahí ahorita presentándose representan a diferentes reinos o imperios. En el capítulo 7 los ve como si se hubiera levantado un león con alas, que ese es Babilonia. También ve a un oso con 2 costillas. Ese oso con 2 costillas representa al siguiente imperio, que es Medo-Persia. Luego ve a un leopardo con varias alas. Estas alas, o este leopardo veloz y fuerte, representa a Grecia. Y finalmente tiene una bestia horrible. Este es Daniel 7, no lo hemos leído, pero si lo quieren leer, es el capítulo de lo que leímos anteriormente. Ahí están Babilonia,
Medo-Persia, Grecia y finalmente la bestia terrible, con un cuerno pequeño que hay ahí. Entre los cuernos que tenía hay un cuerno que derriba otros dos cuernos. Eso lo vamos a ver más adelantito. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque a partir de esto se derivan algunas doctrinas que son importantes para nosotros como adventistas. Cuando Guillermo Miller empezó a ver esta profecía de los 2300 días, él interpretó que este final de los 2300 días tenía que ver con la venida de Cristo Jesús. Eso fue lo que él pensó, que tenía que ver con eso. Cuando en 1844, en octubre, no sucedió el regreso de Cristo Jesús, entonces él siguió estudiando y encontró que lo que había pasado era que esa profecía la había interpretado mal. No era el regreso de Cristo Jesús, sino era el comienzo de un evento. ¿Cuál era ese evento? El juicio investigador. Ahí empezaba. Y después del juicio investigador, el siguiente gran evento, ¿cuál es? El regreso de Cristo. Ya no hay más. Entonces, por eso es que es importante el estudio de esta profecía. El juicio investigador que está actualmente ocurriendo y finalmente luego lo que es el regreso de Cristo Jesús. La visión de las 4 bestias de Daniel, bueno, las 4 bestias que recibe Daniel es una confirmación del sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan del sueño de Nabucodonosor? En Daniel 2 había soñado con esa esfinge que está ahí. Tenía una cabeza de oro que igualmente representa Babilonia. Si la ponemos de manera paralela, estos capítulos 2 y 7, vamos a ver que esa cabeza coincide con el león alado. Luego tenía la parte de aquí del pecho que era de plata. En Daniel 2 menciona que esta esfinge tenía el pecho de plata, que se representa Medo-Persia, que representaría a lo que es el oso con las 2 costillas. Por eso es que era Medo-Persia, porque eran 2 reinos unidos. Luego tenemos la parte de aquí, vamos a decir, de los muslos, que esa era de bronce. Y ese representa, o está representado en Daniel 7 por el leopardo, ¿verdad? El leopardo alado. Y finalmente, lo que era de las rodillas hacia los tobillos, la parte de hierro, de la fuerza, un imperio poderoso y fuerte, que es la parte de la bestia horrenda, terrible, llama en Daniel 7. Ahora, estos mismos profecías o estas imágenes que vio Daniel, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, se vuelven a repetir en el capítulo 8. Solo que en el capítulo 8, ahora iniciamos con el carnero. Ya no sale Babilonia. ¿Por qué creen que ya no sale Babilonia? Porque ya estaba por pasar. Era el 3er año del rey Belsasar. Y en 13 años más, ese rey Belsasar iba a sucumbir a manos del rey Darío, que era el rey precisamente de Medo-Persia. Entonces ya no tenía caso en esta visión de Daniel 8 mencionar el reino de Babilonia. ¿Por qué? Porque ese ya estaba por pasar, ya no tenía mucho caso hablar de él, ya se estaba finalizando. Por eso es que empezamos con el carnero que representa a Medo-Persia. Vamos a poner ahí Medo-Persia. Y Medo-Persia empieza en el 538 antes de Cristo hacia el 331. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que podemos saber que empezó en el 538 antes de Cristo? Bueno, déjenme decirles que esto es un evento histórico, es decir, no es algo que los adventistas inventaron, no es una fecha que a alguien se le ocurrió por ahí locamente, no, usted puede ir a un libro de historia, usted puede entrar incluso si quiere directamente a su computadora y poner ahí fecha en la cual inició el reinado de Medo-Persia y le va a aparecer la fecha del 538 antes de Cristo. ¿Por qué esta fecha es tan relevante? Porque incluso en Daniel, si buscamos en Daniel, vamos a encontrar cuando Darío precisamente entra, invade Babilonia y toma control de Babilonia, y con eso es la caída del imperio babilónico. Y empieza Darío I, el Medo le llama a Daniel. De hecho, como Daniel ya sabía, porque estaba profetizado en Jeremías, que el primer rey de Medo-Persia que iba a conquistar a Babilonia se iba a llamar Darío, le da la bienvenida a Darío. Él dice, Darío, me da mucho gusto conocerte. Hace como, no me acuerdo la cantidad, pero hace bastantes años atrás que tu nombre ya estaba escrito en Jeremías, que tú ibas a ser el que ibas a entrar a conquistar Babilonia.
Y Darío se sorprende y le dice, a ver, muéstrame. Y Daniel saca los rollos y le muestra, aquí en Jeremías, aquí dice que tú ibas a hacer. Entonces se sorprende y lo nombra también un consejero. Y desde entonces Daniel, vamos a decir, pasa de ser consejero de los reyes babilónicos a ser ahora consejero pues del nuevo rey, del rey de Medo-Persia. Esta marca el inicio de lo que sería el reinado de Medo-Persia en el 538 con la caída de Babilonia. Y dura hasta el 331 antes de Cristo. En Daniel 8, los versículos que leímos, dice que el macho cabrío del oeste, ¿verdad?, que estaba en el poniente o en el oeste, que tenía un cuerno notable, viene contra precisamente el carnero. Ahora fíjense qué tan precisa es esta profecía. Esta profecía que fue dada hacía mucho, porque estamos hablando que Daniel la tuvo en el año, cuando les comenté la primera vez, era el año, dijimos que Daniel la tuvo la primera vez cuando estaba en el año 551. Acuérdense que en el pasado iba de más a menos, entonces la tuvo en el 551. Y después estamos hablando ya de Grecia en el 331. Más de 200 años. Más de 200 años después de que Daniel tuvo esta visión, Dios la cumple perfectamente, vamos a decir, con todos los detalles que se debía de tener. Dios dice, va a venir un reino después de Babilonia, ese va a ser el reino de Medo-Persia. Y después de ese va a venir otro reino, que se va a llamar Grecia. Y si ustedes dicen, pero ¿de dónde sacaron esa sucesión de reinos? Bueno, acompañen conmigo. Vamos hacia el capítulo 8, mismo capítulo 8, y vamos a leer un poquito a partir del versículo 19. Daniel 8, 19. Como Daniel había quedado espantado con esta visión del capítulo 8 y no sabía interpretarla, Dios le manda al ángel Gabriel y le dice, mira, él te la va a explicar. Y Gabriel le viene y bueno, primero tiene unas palabras con Daniel, pero a partir del del versículo 19, Daniel 8, 19, dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo del fin se cumplirá. Aquel carnero que viste, el carnero que tenía los dos cuernos y que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. O sea, les pone nombre, les dice quiénes van a ser. Faltaban 13 años para que llegaran a conquistar, pero Dios ya le estaba diciendo a Daniel quiénes iban a ser. El macho cabrío es el rey de Grecia. Con 200 años de anticipación, Dios le dice quién va a ser el siguiente reino. ¿Quién va a ser el reino que va a suceder a Medo-Persia? Y le dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Ahora dígame usted, siendo sincero y honesto, ¿cuántos de ustedes pueden planear con ese nivel de detalle? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo para el final del año voy a tener esto, esto y esto, y así se va a cumplir? No tenemos ni siquiera la siguiente hora comprada, ¿verdad? Igual yo salgo de aquí, tengo un accidente y me muero y se me acabaron todos mis planes. A lo mejor yo estaba planeando hacer algunas inversiones y ninguna de ellas se dio porque la bolsa de valores se cayó y pum, ya para abajo todas las inversiones. A lo mejor yo estaba pensando, no sé, adquirir alguna nueva casa, algún carro, una propiedad y nada porque las cosas cambiaron, me quedé sin trabajo y ahora pues ya no. No podemos, no controlamos, la verdad es que no tenemos control, no tenemos esa capacidad. Solamente Dios tiene la capacidad de decir, yo te digo cómo se va a suceder la historia y te estoy diciendo que después de Babilonia va a venir Medo-Persia y te estoy diciendo que después de Medo-Persia va a venir Grecia y te lo digo con 200 años de anticipación y lo voy a cumplir y se cumple, hermanos. Usted puede planear para 200 años y hacer que se cumpla. No podemos planear ni yo creo para la siguiente semana, ¿verdad? Con toda seguridad. 200 años de anticipación y se cumple. Ahora, usted dirá, bueno, a lo mejor es más o menos sencillo controlar las cosas para que se den como uno quiera.
Permíteme explicarles un poquito, hermanos. Le voy a explicar un poquito de historia para que podamos entender la magnitud de lo que Dios tiene que hacer para que sus planes se cumplan. El reinado de Grecia en aquel tiempo, vamos a dejar a Medo-Persia, ¿verdad? Por un lado. Después de Medo-Persia hubo varios reyes en Medo-Persia. El primero fue Darío, pero no fue el último. Después hubo varios reyes, entre ellos estuvo Artajerjes, que les ocasionó gran aflicción a los griegos, gran aflicción. Los atacaba, los destruía, les quemaba sus templos. Los griegos estaban resentidos con él. Pero después de Artajerjes vino Darío. Y justamente en esa transición de Darío surgió un nuevo rey en Grecia que se llamaba Filipo II. Filipo II era macedónico. Grecia no está como hoy unido en una sola Grecia, no, Grecia tenía ahí pues a los atenienses, a los corintos, a los espartanos, había diferentes tribus, cada quien era su tribu, esparcido en ese lugar que hoy conocimos como Grecia. Entre ellos estaban los macedónicos. Filipo II tenía el sueño de poner a toda Grecia unida bajo un solo reino. Pero obviamente los reyes de las demás ciudades pues no querían, ¿verdad? Pues cada quien quería ser rey de su ciudad, o sea, ¿quién va a querer cederse el poder? Entonces Filipo empezó a hacer un ejército y descubrió que ya se sabía que había una falange, ya existía la falange, pero él la perfeccionó. La falange era el módulo de guerra de los griegos, era la manera en que se peleaban las guerras en aquel tiempo. La falange él la perfeccionó a tal punto de poner 16 personas en 4 filas, perdón, 16 filas, o ¿cómo se puede decir? 16 filas, 4 filas en 16 personas hacia atrás, ¿sí me entienden? ¿Sí me voy a entender? O sea, son 4 filas con 16 personas hacia atrás. Cada persona no era una persona mercenaria, sino era alguien del reino de él, de su propia ciudad, para que tuvieran lealtad, para que tuvieran alguna razón por la que pelear, para que pelearan por su ciudad, por sus hijos, por su esposa. Él les dio casco, les dio el peto, o sea, lo que descubría la parte de enfrente, el escudo redondo de bronce, la espada corta y la zariza. La zariza era una pica de 6.5 metros de largo y cada uno la llevaba. La manera en la que él la perfeccionó es que antes se peleaba la falange original, peleaban nada más la primera fila, pum, 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 me mataban y venía la segunda fila, pum. Me dijo, no. Van a marchar todos juntos. Los primeros van a bajar, los primeros 6 que están en fila hacia atrás van a bajar sus zarizas, de tal manera que el primero obviamente tenía 6.5 metros hacia adelante, el de atrás tenía 5, el de atrás tenía 4, el de atrás tenía 3, 2 y 1, todas las zarizas apuntando hacia enfrente, de tal manera que era como un enjambre de picas que iban hacia adelante. Y además, los otros 6 que venían atrás venían con su zariza hacia arriba, listos para bajarla por si acaso algún compañero de ellos caía y entrar en su lugar. Y la última falange venía de espaldas, por si acaso tenían un ataque, bajaban su zariza y se cerraban con los escudos como si fuera una concha. O sea, los primeros hacia enfrente y los demás hacia arriba, para cubrirse todos como una sola. Era una estructura casi impenetrable, todos ellos. Así la perfeccionó Filipo. Ese era Filipo II. Filipo empezó a vencer a todos los demás a tal grado de que logró poner a todos esos diferentes pueblos griegos o tribus dentro de Grecia en un solo reino griego. Y cuando finalmente los puso a todos, entonces surgieron ahí unos mitotes. Y dijeron, oyes, Filipo, tú estás casada con Olimpia y Olimpia pertenece al pueblo de los molesos y nosotros no somos molesos, nosotros somos macedonios. Cásate con una macedónica. Y Filipo, queriendo quedar bien, dijo, bueno, me voy a divorciar de Olimpia y me caso con Artemisa, una macedónica. Y entonces se hicieron las bodas ahí en la ciudad de Ageo. Y se hicieron las bodas y todo. Y en el momento donde ya la fiesta estaba en el momento más culminante, en la parte del teatro, Filipo dijo a su guardia personal, yo quiero entrar solo al teatro. Hagan de cuenta que el teatro, pues así como lo conocemos, esos teatros griegos, ¿no? Las escalinatas alrededor, con un centro a la pura parte del centro, ahora sí, redundando, y con un pasillo que daba para poder entrar. Entonces le dijo a su guardia, ustedes se quedan atrás, yo voy a entrar con mi porte, para que vean todos que tengo tanta cercanía con el pueblo que nadie me va a hacer daño.
Pero justamente cuando estaba llegando hacia la parte donde ya se iba a exhibir con todos, uno mismo de los de su guardia personal lo mata. Con una espada corta se le encaja de costado y al instante muere. Y ahí murió Filipo. Y entonces entró su hijo, o sucede su hijo, que es el gran Alejandro el Grande. A la escasa edad de 20 años, Alejandro se convierte en el nuevo rey sucesor de Grecia, heredando todo el imperio que su padre ya había consolidado, de Grecia nada más, de Grecia. Y entonces Alejandro dice, bueno, ahora voy a hacer sueño de mi padre, lo voy a llevar más allá. No solamente voy a consolidar Grecia, sino también voy a conquistar a los persas que nos han infligido tanto daño. Ahora dígame usted, ¿cómo un muchacho de 20 años puede tener esos sueños de querer conquistar? Eso es fácil, todos los muchachos tienen sueños, ¿verdad? Sueños de ser más grandes. Pero ¿cómo lo lleva a cabo en 13 años? Bueno, de hecho, en 12 años y medio. Porque desde que Alejandro llegó a los 20 años hasta los 32 y medio que él murió, Alejandro básicamente conquistó todo lo que era el mundo conocido de aquel tiempo. Desde Grecia, Tarsia, toda Asia, Egipto, lo conquistó todo. Y para empezar esa conquista, él tuvo una batalla que es una batalla muy conocida, la batalla de Gaugamela, en el 331 a.C. Esta batalla marca el fin del imperio persa. Ahora, esta batalla la tuvo Alejandro más o menos a la edad de 22 años. 22 años, hermano. En esta batalla, para que se den ustedes una idea, y esto lo pueden buscar en los libros de historia, para que se den una idea de cómo estaba esta batalla. El imperio persa, que estaba comandado en ese momento por el rey Darío, tenía aproximadamente 1 millón de soldados. Entre ese millón de soldados se calculaban cerca de 40,000 jinetes. Entre ese millón de soldados había 200 elefantes. Entre ese millón de soldados había 10,000 carros que tenían como espadas a los lados. Entre ese millón de guerreros había 10,000 que eran la élite, la crema innata de los peleadores o de los guerreros de aquellos tiempos. Se hacían llamar los inmortales. 10,000 guerreros, vamos a decir ahora ¿qué se puede decir? Los Navy SEAL, Estados Unidos, la crema innata, los especializados en todo tipo de combate. Ahora, por el otro lado, tenemos acá a Alejandro el Grande. Alejandro tenía solamente 40,000 soldados contra 1 millón. De esos 40,000 soldados, 7,000 eran jinetes de caballo. Ahora dígame usted, ¿le parece una contienda que está balanceada? 1 millón contra 40,000. 40,000 jinetes persas contra 7,000 griegos. No, para nada. No estaba nada balanceada. Sin embargo, y esto está en los libros de historia, y especialmente esta batalla está en los libros de milicia, se le conoce esta como una batalla que tiene un contexto especial, porque a pesar de la diferencia, es la excelencia de la planeación militar. ¿Cómo un muchacho de 22 años podía planear esto por sí solo? Dígame usted, ¿alguna idea de Alejandro creen que realmente vino de él? Para mí fue que Dios iluminó su mente. ¿Cómo tenía que poner a su ejército? En este pequeño cuadro blanco que se ve ahí, se ve cómo se desarrolló la batalla. En lugar de avanzar de manera frontal, él avanzó de una manera en diagonal. Como no se lo esperaba Darío hizo ciertos movimientos que lo desprotegieron, y desprotegieron especialmente su flanco frontal. Tuvieron una entrada los griegos, hicieron un daño tremendo. Acabaron básicamente con toda su línea frontal, y entonces Darío quiso a través de sus jinetes ganar la batalla. Pero para eso el daño ya estaba hecho. Entonces sus jinetes también los envolvieron y les ganó. En pocas palabras, se vieron rodeados los jinetes de ellos por la poca caballería que tenía Alejandro, más las líneas frontales que tenía Alejandro
de las falanges. Acabaron. Ese día se estima que murieron cerca de 250,000 persas y el resto tuvo que huir. Ese día Alejandro persiguió a Darío y casi lo toma preso, pero no lo tomó. Pero de todas maneras, a partir de ese día se acabó el imperio persa. Díganme que no les parece asombroso. ¿No les parece asombroso que un joven de 22 años con un ejército de 40,000 soldados no haya vencido a un ejército de 1,000,000 de soldados? Dígame usted que no le parezca asombroso eso y no sé qué le podría parecer asombroso. Dios controla los tiempos, Dios controla cómo se desarrolla. Ahora, esto es nada más hasta el imperio griego, pero Dios dice que este imperio griego se iba a derrumbar en el esplendor de su poderío. Y justamente cuando Alejandro tiene 32 años y medio, se enferma de algo que nadie sabe exactamente qué fue, y sucede y se muere. Se murió a los 32 años y medio, en el esplendor de su reino, porque ya se había expandido, había conquistado todo eso que ustedes ven ahí. Se muere en el esplendor de su capacidad física, por una enfermedad que nadie supo, no saben si lo envenenaron, no saben si fue una fiebre. La cosa es que Alejandro se muere y deja solamente 2 hijos, pero estaban muy chicos, un hijo bastardo y un hijo realmente de la reina reconocida. Entonces Alejandro tenía 5 generales. Estos generales, bueno, de hecho ahí están, eran Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo, y había uno más que no aparece ahí, Antígono el tuerto. Antígono era el más fuerte de todos, y Antígono tenía el deseo de Alejandro de tener todo el Reino Unido. Así que Antígono empieza a hacer guerras contra los demás generales de Alejandro, para tratar de consolidar el reino. Y aunque era el más fuerte, los demás se unieron y en una batalla también muy conocida, derrotan, todos ellos juntos logran derrotar a Antígono. Y entonces el reino se divide, en lugar de 5, se divide en 4. Ahora vean ustedes cómo el reino se divide. ¿Cómo dice la Biblia que iban a estar? Hacia los 4 puntos cardinales, hacia los 4 vientos, ¿se acuerdan? Pues miren, Seleuco toma toda la parte del este, Ptolomeo se queda con toda la parte de África hacia el sur, Lisímaco la parte del norte, y finalmente Casandro se va hacia el este, justo como la Biblia había dicho que iba a ser. En esa batalla de Ipsos, donde Antígono es derrotado, el reino se divide entre los generales vencedores, que justamente son 4, como justamente dice aquí en el versículo 22 de Daniel 8:22, y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Significa que son 4 reinos que sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán las predicaciones, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Bueno, ¿y ahora quién sigue? ¿Quién es este cuerno pequeño? Bueno, la siguiente parte es una parte que nos habla del siguiente imperio. Este imperio, si se fijan, la Biblia no lo nombra por nombre, no le dice, bueno, este es Roma, pero nosotros entendemos por la misma historia que se trata de Roma. El siguiente reino después que sucede a Alejandro o a Grecia y sus 4 generales que sobrevivieron es el imperio de Roma. Este imperio de Roma inicia en el 168, justamente también con una batalla, la batalla de Pidna, en donde básicamente 2 generales se enfrentan. Por un lado se encuentra Lucio Emilio Paulo, macedónico, el que estaba comandando el ejército griego, sí, está bien. Y por el otro lado se encontraba el rey Perseo. El rey Perseo era el del lado macedónico y Lucio Emilio Paulo del lado de los romanos. Y en esta batalla de Pidna se enfrentan estos 2 ejércitos, y ahí la legión romana prevalece sobre la falange griega, marcando también el fin de lo que es el imperio griego. E inicia entonces el imperio romano. Y este imperio romano empieza a tomar fuerzas. Y empieza a tomar fuerzas por 500 años. 500 años de fortaleza, de opresión del imperio romano. Y este imperio romano se extiende todavía después del año 476, que es básicamente todo el imperio romano, se extiende todavía más. Se extiende hasta el 798.
Y les voy a comentar por qué. Aunque el Imperio Romano inició como un imperio de emperadores, ¿verdad? Personas que no conocían de Dios ni nada. En el 312, después de Cristo, ya después de que había nacido Cristo, Constantino se hace cristiano. Y entonces empieza a ser una religión popular. Sin embargo, había 10 reinos que se oponían a esta religión cristiana, que todavía querían tener sus viejos dioses antiguos. Y estos 10 reinos prevalecían. Roma todavía no tenía todo el poder. Pero entonces surge una nueva figura. Ya no es el emperador, ahora es el Papa. Y con este nuevo poder, entonces, o esta nueva figura, se empieza a protegerlo para que también él pueda tener poder, y aunque no tiene poder político, pero se le empieza a dar ciertas poderes para nombrar reyes, para nombrar personas que van a tener injerencia en los reinos. Y entonces empieza a crecer su poder. Aunque es un poder religioso, empieza a crecer también como un poder político. Pero no tiene todavía realmente fortaleza política, no tiene un ejército, porque los demás reinos que les menciono, los otros 10 reinos, todavía seguían queriendo tener a sus viejos dioses antiguos. Hasta que finalmente, poco a poco, se van conquistando a estos 10 reinos y solamente quedan 2, los visigodos por un lado. Y estos básicamente son los últimos en ser conquistados. Y cuando finalmente son conquistados en el 538, entonces sí, la Roma imperial, se puede decir, toma un control total de Roma papal. Es decir, ahora ya es controlada por una sola persona, que es el Papa, que tiene control también del ejército. Ahora, ¿cómo interpretamos estas profecías? ¿Cómo saber de qué año a qué año, aunque ahí están dichas específicamente los imperios? Pero los 2300 días va mucho más allá de eso. Bueno, esta es una gráfica que ustedes pueden ver con los diferentes reinos y las comparaciones que hay entre Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Y lo importante a resaltar en esta gráfica es que nosotros, si se fijan, ya pasamos todos esos reinos, ya pasamos Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y la última parte de esa esfinge, que son los pies, es una mezcolanza de imperios, una mezcolanza de reinos, que es justamente lo que vivimos ahora. La tierra está con una serie de cantidades de diferentes naciones, cada uno con sus propios presidentes o representantes políticos. Pero justamente después de eso, ya lo único que sigue es una piedra que pega en los pies de esa esfinge, y después de eso viene el reino de Dios. Es decir, estamos viviendo ahorita en el tiempo del juicio investigador antes de que Cristo venga. ¿Cuánto tiempo durará, dice, esta visión del continuo sacrificio y de la purificación asoladora? Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Vamos a ver aquí, un poco más adelante. Este es el que les menciono, esta bestia que tenía 10 reinos y que de repente sale un solo cuerno, y ese cuerno derriba a otros 3. Es lo que interpretamos nosotros como el papado, que toma la parte de esos 3 reinos de los visigodos. Pero aún nos falta hablar acerca de, vamos a Daniel 9. Como Daniel queda con esta visión, aunque se le interpretó cada reino, de todas maneras él queda pasmado. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo es que se va a dar esto? Y los primeros versículos, vamos a Daniel capítulo 9, los primeros versículos de Daniel 9, básicamente Daniel está orando por su pueblo, y está orando porque él sabe que hay otra profecía que está por cumplirse para que su pueblo pueda ser liberado. Y entonces Gabriel, en capítulo 9, versículo 20, vuelve para explicarle a Daniel esa profecía de las 70 semanas. Y dice en Daniel 9:20, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios, mi Dios, de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos.
Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, hermanos, 70 semanas, dice, que están determinadas para acabar con esa prevaricación y para que venga el santo de los santos. Sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 y 62? 69 semanas. Hay que mantener ese número por ahí, 69 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en otra semana confirmaré el pacto a muchos y a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar y esto hasta una entera consumación y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Ahora, ¿de qué estamos hablando con esta profecía de las 70 semanas? Bueno, estamos hablando precisamente de una profecía que está dentro de los 2300 días. Esto vamos a verlo en esta gráfica. Ahora, en esta gráfica, si ustedes se fijan, esta es la de las 70 semanas. 70 semanas dice, va a haber 7 semanas desde que salga el decreto para restaurar Jerusalén, porque acuérdense que Jerusalén estaba destruida en ese momento, estaban con Babilonia en ese momento. Entonces, desde que Jerusalén desde que sale el decreto para ser restaurado Jerusalén, van a pasar 7 semanas. Y después, desde que es restaurado el muro o la ciudad, van a pasar otras 62 semanas. En total son 69 semanas hasta, dice el versículo que leímos aquí, en el versículo 9:24, ¿hasta qué? Hasta que venga la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hasta esa semana es cuando nosotros entendemos que viene Jesús. Y no es que venga a nacer, sino que viene para ser ungido, es decir, para ser bautizado. Y después de eso dice que hay una semana y que la mitad de la semana va a ser confirmado el pacto. ¿Cómo se confirma el pacto? Con la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego pasa otra media semana. Ahora, ¿cómo interpretamos estos hechos? Bueno, déjenme decirles, ahorita volvemos si quieren a esta gráfica, pero la restauración de Jerusalén fue dada por 3 decretos. El primero lo dio el rey Ciro en el 538. Sin embargo, aunque Ciro dijo que se restaurara, la verdad es que no dio los recursos. Y entonces pues salió como un decreto, pero pues nadie lo hizo. El siguiente decreto lo promulgó el rey Darío. Nuevamente también se le dio carta y todo, pero no había soporte, pues, ¿verdad? Para que se pudiera cumplir con ese decreto. El tercer decreto fue promulgado por Artajerjes en el año 457. Y ese decreto no solamente llevaba una carta, sino que llevaba también dinero, madera, recursos y un pequeño ejército que iba a acompañar. ¿Se acuerdan a quién acompañaba? Hay 2 personajes por ahí, Nehemías y Esdras y Nehemías, ¿se acuerdan? Bueno, acompañaba a Esdras y le dio todo este dinero y le dio todo este poder para que pudiera ir a restaurar realmente Jerusalén. Y entonces Esdras va y restaura el muro de Jerusalén. Esto sucede en el 457 antes de Cristo. Entonces, si nos devolvemos a la gráfica aquí, en el 457 sale el decreto de Artajerjes. 49 años después, justamente como Dios lo dijo, Esdras termina de construir el muro de Jerusalén. Y justamente 62 semanas después, que corresponderían a 454 años, ¿verdad? Considerando un día por año, es cuando Jesús en el año 27 es bautizado. Fíjense en la exactitud como Dios maneja los tiempos. Justamente a las 69 semanas, es decir, después de los 483 años, Jesús es bautizado en el 27 después de Cristo. ¿Y cuánto dura el ministerio de Cristo?
3 años. O sea que si iba a pasar una semana, o sea, recuerden que son 7 días de la semana, un día por cada año. Justamente a los 3 años y medio del ministerio de Cristo, Cristo muere en la cruz, justo como dice la profecía de las 70 semanas. Cristo muere en la cruz y confirma el pacto. ¿Qué pacto? El pacto que había hecho desde Abraham, que iba a proveer, el pacto que había hecho desde el Edén, que iba a proveer un Salvador para la humanidad. Y después de la muerte de Cristo, justamente en el 31, suceden otras 3 semanas y media hasta que es muerto Esteban, el primer mártir de los cristianos. Y con eso se cumple la profecía de las 70 semanas. Ahora, vamos a volver hacia la profecía que estamos estudiando, la de los 2300 días, porque finalmente esta profecía de las 70 semanas está incluida en la otra. Aquí podemos ver ahora sí la profecía completa. Es decir, la profecía de las 70 semanas y la de los 2300 días inician en la misma fecha, en el 457 a.C., con el decreto de Artajerjes para poder restaurar Jerusalén. Solo que, ya repasamos las 70 semanas, si nos extendemos en los 2300 tardes y mañanas, entonces esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, o 2300 días, o 2300 años, nos llevan hasta el año de 1844. O sea, si usted agarra 1844, le resta 457, precisamente son los 2300. Nada más le digo una aclaración. Va usted a encontrar que va a decir, no, me falta un año. Sí, porque recuerde que cuando transicionamos de antes de Cristo a después de Cristo, hay un año que es el año 0. Entonces no se confunda, ese año 0 cuenta como 1 también. Entonces, nomás hay que tenerlo en cuenta. Esto nos lleva hasta el año 1844. Ahora, ¿por qué es importante 1844? ¿Qué fue? Fue el gran chasco. Fue el gran chasco que Guillermo Miller tuvo. Pero este gran chasco fue porque Miller interpretó incorrectamente la primera vez la profecía. Cuando volvió a estudiar, se dio cuenta que lo que sucedía en 1844 no era la venida del Señor, sino que había otro evento. ¿Qué evento venía? Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y eso significaba que empezaba el juicio investigador. Ahora, esto lo tenemos que entender nosotros, ¿verdad? En el sentido del santuario. Acuérdense que en el santuario, una vez al año, había una fiesta especial. Esa fiesta especial era para poder limpiar el santuario de todos los pecados. Todos los días en el santuario, en la mañana y en la tarde, había sacrificio. Si usted había cometido un pecado, usted iba en la mañana y presentaba ahí su corderito. O si en la tarde, pues usted iba en la tarde y presentaba su corderito. Sacrificio mañana y tarde, mañana y tarde. Pero eso no significaba que su pecado se había borrado por completo. Solamente se había transferido al santuario. Así se consideraba. Todavía estaba ahí, delante de Dios. Por lo tanto, una vez al año tenía que haber una ceremonia especial. Y en esa ceremonia especial, el sacerdote entraba del lugar santo al santísimo y rogaba a Dios para que se limpiara el santuario. Se escogían 2 machos cabríos. Uno era para Jehová y otro era para Azazel. Uno se sacrificaba, que era el de Jehová, y ese representaba a Cristo, y el otro se llevaba hacia el desierto y se abandonaba allá. Bueno, precisamente esa profecía de los 2300 días nos recuerda el ministerio de Cristo en el santuario celestial. En el santuario celestial, a imagen del santuario terrenal, Cristo está en este momento, desde 1844 hasta la fecha, está ministrando, así como lo hacía el sumo sacerdote que pasaba al lugar santísimo. Está delante de Dios ministrando por usted y por mí. Está pidiéndole a Dios que usted y yo seamos limpiados de toda culpa. Desde 1844 hasta que Cristo venga, tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero no cree usted que va a durar para siempre. Hay 2 cosas que pueden poner un fin a esto. Uno es que nosotros nos muramos sin arrepentirnos. Se nos acabó la oportunidad. Otro es que Cristo venga y usted no alcanzó a arrepentirse. En otras palabras, desde 1844 hasta la fecha tenemos oportunidad todavía
de buscar al Señor. Esas son gráficas que mencionan cómo había un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba el arca, ¿se acuerdan? Con los querubines, y dentro del arca había también algunas cosas representativas como el maná, la vara de Aarón, ¿recuerdan? Justamente eso es lo que les platicaba ahorita, ¿verdad? Esta parte del santuario, cada vez, cuando no era esta fecha especial, cada vez que se sacrificaba un animalito, tarde y mañana, la sangre se llevaba y se esparcía en ese velo se esparcía, para simbolizar que los pecados se habían quedado ahí. Por eso es que era necesario que una vez al año el sumo sacerdote entrara pidiéndole a Dios que se limpiara. Daniel 8:14 es la purificación, o habla acerca también, la purificación del santuario celestial abarca toda la obra del juicio final, que tiene 3 etapas. Comienza en 1844 con la fase de la investigación de todos los que hayan confesado sus pecados y concluye hasta la segunda venida de Cristo. Luego, la siguiente fase continúa cuando los santos juzgarán a los ángeles caídos y los seres humanos impenitentes que no hayan hecho la paz con Dios mediante Jesucristo. Además, investigarán por qué muchos miembros de la iglesia que se considerarían salvos no están allí. Como otros pecadores se les consideraban perdidos, lo serán. Dicho evento se realizará a partir de la segunda venida de Cristo y será durante 1000 años. Eso está en Apocalipsis 20, del 1 al 8. Y finalmente, el tercer evento termina con la fase de la ejecución, que da como resultado la erradicación permanente del pecado del universo. Es decir, ahorita estamos en el primer evento. En 1844 hasta la fecha se están revisando los nombres de cada uno de nosotros para ver si realmente somos salvos. Después vendrá Jesús y iniciará otro juicio, pero ese juicio será muy diferente. Ese juicio ya no va a ser para determinar si son salvos o no. Ese juicio nada más va a ser para determinar por qué los que se perdieron, se perdieron. Son los 1000 años que menciona Apocalipsis 20, del 1 al 8. Ese juicio, a lo mejor yo voy a estar ahí y quizá podré ver a alguno de mis hermanos y van a pasar ahí su vida y van a decir, pero ¿cómo? Yo pensaba que ese hermano era bueno. Yo me acuerdo que él estaba ahí de primer anciano. Pero entonces será su vida revisada y encontraremos ahí por qué el hermano no llegó al cielo. Ese día, Dios no quiera, pero a lo mejor mi esposa llega al cielo y yo no. Y mi esposa va a decir, pero eso yo me acuerdo que Abner era muy bueno. Sí, siempre me trató muy bien. Sí, pero Abner tenía pecados ocultos. Y ese día se van a revisar y ese día tristemente mi esposa va a encontrar por qué Abner no se salvó. Ese juicio no va a ser para salvar a nadie. Ese simple juicio va simplemente para que delante de todo el universo podamos tener bien claros por qué Dios es justo y por qué si Dios juzgó que alguien debe ser condenado, fue condenado. 1000 años va a durar eso. Y está en Apocalipsis 20, del 1 al 8. Y finalmente, la última parte, la más triste, la erradicación completa del pecado. Apocalipsis 20, del 9 al 10, y con esto termino, hermanos, para no dilatarnos. Este es finalmente la destrucción completa del mal. Todo aquel que se rebeló contra Dios y no se arrepintió, ahí es erradicado. Satanás y toda la rebelión y los ángeles que se rebelaron con él, ahí son erradicados. Y finalmente el universo queda ahora sí libre de pecado. Toda esta historia que hemos vivido por más de 6000 años, 7000 años, se acaba con ese evento. Ahora vuelvo otra vez. Hermanos, estamos viendo una etapa sumamente importante. Si Dios ya cumplió todo lo anterior, si Dios ya logró cumplir que sucedieran los reinos como Él dijo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿qué le va a hacer o qué le va a impedir que cumpla la última parte? Nada. Él va a cumplir la última parte. Cristo viene pronto. Amén. Sí, viene pronto porque lo va a cumplir. Lo que pasa es que los humanos vivimos 80 años y nos parecen mucho, pero para Dios tiene todo el tiempo. Y aparte Él está dando tiempo para que podamos proceder al arrepentimiento. Nos está esperando. Está esperándolo usted, me está esperando a mí para que procedamos al arrepentimiento. Cristo viene pronto. Amén. Maranata. Así sea. Cristo viene pronto. Y entre tanto, estamos en el juicio investigador. Desde 1844 hasta que Cristo venga,
tenemos la oportunidad de poder entregarnos a Cristo. Pero no se dilate, porque no sea que Cristo venga mañana y usted no alcance a poder ser salvo. No se dilate, porque quizá usted piensa que está joven y todavía le quedan algunos años de juventud para vivir la juventud. No sea que la muerte lo alcance en el momento menos esperado, cuando usted estaba en la fuerza de su juventud, como lo estaba Alejandro el Grande. No se dilate. Dios lo está esperando, pero no juegue con su salvación. Dios lo está buscando, pero no juegue con su salvación. ¿Cuándo es el momento de entregarse a Cristo? Hoy, en este momento. Entregue su vida a Cristo, porque si Cristo ha cumplido el pasado, ha cumplido el presente, va a cumplir el futuro. Amén. Maranata, así sea. Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Vamos a concluir, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el canto acostumbrado, Una Esperanza. Cristo viene pronto. Amén. Señor, esta mañana hemos estudiado sobre los eventos que tú has suscitado en la historia. Hemos podido, Señor, reforzar nuestra fe, nuestra confianza en ti, al ver que tú has cumplido, Señor, todos los eventos pasados. También, Señor, hemos podido entender que estamos viviendo en un tiempo muy especial. Un tiempo, Señor, que tú has dado para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestros corazones, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras mentes, que nos redarguya, Señor,
Que así como tú lo has dicho, Señor, que con lazos nos has llamado, que con gemidos indecibles tu Espíritu Santo llama a nuestra mente, a nuestro corazón, nosotros podamos, Señor, proceder al arrepentimiento, podamos doblegar nuestro orgullo, podamos doblegar, Señor, nuestro deseo de gobernar nuestras vidas para entregarlo todo a ti. Permítenos estar preparados para la segunda venida, porque sabemos, Señor, que vienes pronto. Se ha proclamado durante mucho tiempo, durante muchas generaciones, Señor. Pero al estudiar la profecía podemos saber que el tiempo del fin está cerca. Que tú puedas, Señor, redarguir nuestras mentes y comprender que debemos de proceder ahora al arrepentimiento. Quédate con mis hermanos, quédate con nosotros, Señor, en el transcurso del sábado, que tú puedas estar y bendecir nuestras actividades. En Cristo Jesús. Amén.